este video vamos a hacer derivación con fórmula. Aquí tenemos una tabla de derivadas con muchas fórmulas. Y primero tenemos nuestra primera función, que sería seno de 4x cuadrada por coseno de 3x más 1. Entonces, primero tendríamos que buscar qué fórmula es un producto de funciones. ¿Cuál fórmula usaríamos? Usaríamos esta. Esta sería para el producto de funciones. Entonces dice que es u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces yo voy a decir que u es igual a seno de 4x cuadrada. Y ahora tengo que obtener su derivada. La derivada de u con respecto de x, a que es igual. Tengo que buscar ahora una fórmula para la función seno. La función seno me dice que es el coseno por la derivada del argumento. El coseno de 4x cuadrada por la derivada del argumento. Pero el argumento voy a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque es 4x cuadrada. Entonces, primero este 4x cuadrada voy a sacar la derivada con respecto a la derivada de 4x cuadrada con respecto de x sería igual a, dejo afuera el 4, queda la derivada de x cuadrada sobre x, ¿no? Entonces aquí aplico esta fórmula donde n es igual a 2 y v es igual a x. Si aplico esta fórmula sería 2 por x a la 2 menos 1 por la derivada de x con respecto de x. Justamente aquí de la tabla sabemos que la derivada de x con respecto de x es igual a 1. Entonces la derivada de 4x me quedaría igual a 2x. Bueno, aquí me quedaría 2x, pero yo recuerdo que había este 4 aquí y nada más lo multiplico y me quedaría 8x. Entonces la derivada de esta función es coseno de x al cuadrado por 8x. Bien, entonces ya tengo la derivada de u, ya tengo u. Ahora voy a definir quién va a ser v. Entonces v sería igual a coseno de 3x más 1. Coseno de 3x más 1. La derivada de v con respecto de x es igual a. Ahora tengo que buscar otra fórmula y la fórmula para el coseno, aquí está, es la del seno. Dice que es menos el seno de el argumento 3x 1 por la derivada de este argumento. Otra vez tengo que encontrar la derivada de 3x más 1 exponencial de x. Entonces, a esta la convierto en dos derivadas. Tengo la derivada de 3x con respecto de x más la derivada de 1 con respecto de x. Y esto me queda. También tengo un par de fórmulas que puedo emplear. Dice que la derivada de una constante por una variable, la constante la puedo dejar afuera. Entonces me queda 3 por dx sobre dx. Y eso obviamente esto me va a dar 1. Entonces la derivada me va a dar 3. Y después me dice que más la derivada de una constante. Y la derivada de una constante, aquí si es una constante, es 0.
Entonces quiere decir que la derivada de 3x más 1 es simplemente 3. Entonces simplemente voy a multiplicar por 3. Bien. Entonces ya tengo el valor de u, la derivada de u. Tengo v y la derivada de v. Entonces simplemente voy a aplicar la fórmula esta que dice que es u, que vale, u vale seno de 4x cuadrada, seno de 4x cuadrada, por la derivada de v. La derivada de v la tengo aquí, es menos el seno de 3x más 1. ¿Sí? Pongo paréntesis aquí para que quede. Dice luego más v. V vale coseno de 3x más 1. Coseno de 3x más 1. Pongo paréntesis. Ajá. Por la derivada de u. La derivada de u vale esto que está aquí, coseno de 4x cuadrada por 8x. Entonces es por coseno de 4x cuadrada por 8x. ¿Sí? Entonces, esta sería la derivada. Si pudiéramos simplificar, pero el detalle es que los argumentos no son iguales. Podríamos tratar de factorizar, pero no se puede. Entonces, simplemente esta sería la derivada de seno de 4x cuadrada por coseno de 3x más 1 es todo esto. Esto sería la derivada. Esto sería la derivada de y con respecto de x. ¿Sí? Bien. Hagamos una derivada más. Entonces tenemos una función y igual a logaritmo de x cuadrada más 8. Entonces tenemos que buscar una fórmula que nos dé logaritmo. Ah, aquí está. Dice que la fórmula es bueno, aquí esta parte como que no está bien. Esta sí. Es 1 sobre b por la derivada de b. Vamos a definir primero a quién vamos a considerar v. V lo voy a considerar lo que está dentro del logaritmo. Sería x cuadrada más 8. Bien, entonces necesito, dice que es 1 sobre v por la derivada de v con respecto de x. De una vez voy a obtener la derivada de v con respecto de x. Entonces, esta como son dos, voy a convertirla en dos derivadas. La derivada de x cuadrada con respecto de x más la derivada de 8 con respecto de x. Recordemos, esta es una constante y aquí me dice que la derivada de una constante es 0. Entonces, voy a anotar que la derivada de b con respecto de x es igual a, bueno, más 0. Bien, ahora, para encontrar esta derivada de x cuadrada, voy a usar esta fórmula de aquí, donde para esta voy a considerar que n es igual a 2. Entonces simplemente es 2 por x a la 2 menos 1 por la derivada de x con respecto de x. Ajá. Entonces aquí simplemente me queda que la derivada de b con respecto de x es simplemente 2 por x
2 por x. Entonces ya tenemos la derivada de b, entonces ya puedo aplicar la fórmula. Entonces, si aplico la fórmula, dice que es 1 sobre x cuadrada más 8 multiplicado por la derivada de b, que vale 2x. Entonces, voy a cambiar de color, voy a poner este. Entonces, la derivada de y con respecto de x es igual a 2x sobre x cuadrada más 8. Simplemente esta es la derivada de esta función. Espero que haya quedado claro.